Estamos analizando más de cerca el arancel del 50% del presidente Trump a Brasil y lo que eso significa para el costo del café. Sí, Brasil es el mayor productor del mundo. 48 embarques de café estadounidense fueron rechazados de la noche a la mañana. Y mientras los estadounidenses se preparan para precios más altos, Brasil cierra acuerdos multimillonarios con nuevos socios en el extranjero. Entonces, la pregunta es, ¿ha entregado Washington el futuro de tu taza matutina? El café no es solo otra bebida en Estados Unidos, es parte de la vida diaria. Desde la primera taza de la mañana hasta el impulso de mediodía, la demanda es enorme. Según datos recientes del USDA, los estadounidenses consumen más de 24.5 millones de sacos cada año, con un promedio de 4.9 kilos por persona. Eso equivale a un mercado de aproximadamente 3.720 millones de dólares, una cifra asombrosa que muestra lo profundamente arraigado que está el café en la cultura del país. No es un lujo aquí, es un salvavidas para millones que no pueden comenzar su día sin él. El 22% de las importaciones en 2024 y alrededor del 20% en promedio durante los últimos 5 años. Así que sí, está ganando importancia. Creo que los competidores de café y las cafeterías realmente van a sentirlo. El problema es que Estados Unidos no cultiva café a gran escala. El cultivo requiere condiciones muy específicas, climas tropicales, gran altitud y lluvias constantes. Eso lo hace casi imposible de producir en la mayor parte del país. Solo Hawái y Puerto Rico tienen tierras adecuadas, con algunas granjas experimentales en el sur de California, pero su producción combinada es apenas una gota comparada con la demanda nacional. Estos granos suelen venderse como productos de especialidad a precios más altos, nunca lo suficiente para surtir los estantes principales. El gigante sudamericano provee alrededor del 30% de todo el café que entra a Estados Unidos, convirtiéndose en la mayor fuente individual. En términos simples, 1 de cada 3 tazas que bebes probablemente sea brasileña. Ese dominio no es casualidad. Brasil produce más café que cualquier otro país en la Tierra, gracias a vastas regiones de cultivo, infraestructura establecida y un siglo de experiencia abasteciendo al mercado global. Para Estados Unidos, eso significó envíos constantes de granos asequibles durante décadas. Las mañanas en Bontown simplemente no serían lo mismo sin esa primera taza. Los granos arábica de Brasil, en particular, han sido la columna vertebral silenciosa de la cultura cafetera estadounidense. No son llamativos ni exóticos, pero entregan exactamente lo que necesitan los tostadores: consistencia y confiabilidad a un precio adecuado. Estos granos forman la base de mezclas de marcas reconocidas como Starbucks, Dunkin', Tim Hortons, Maxwell House e incluso marcas de supermercado como Kirkland. Cuando piensas en el sabor suave y ligero que define al café diario, lo más probable es que estés probando arábica brasileño. Es el pegamento que mantiene unida la cadena de suministro de café del país. Vas a querer escuchar esto. Podría ponerse mucho más caro en Estados Unidos debido a los aranceles de Trump. Esta dependencia crea una situación frágil. Como e.u. Depende tanto de Brasil, cualquier interrupción golpea rápido y duro. A diferencia de otros bienes en los que las fábricas nacionales pueden aumentar la producción, no hay plan de respaldo para el café. Si las importaciones disminuyen o los costos aumentan, los consumidores lo sienten casi de inmediato en la caja registradora. Lo que lo empeora es que Estados Unidos ha construido su identidad cafetera en torno a la asequibilidad. La gente espera que su taza sea barata y esté disponible en todas partes, desde restaurantes hasta gasolineras. Sin el flujo constante de Brasil, ese equilibrio se vuelve casi imposible de mantener. A mediados de 2025, en resumen, los bebedores de café en todo el país probablemente pagarán más en los próximos meses, ya sea en su cafetería de barrio o el punto de inflexión llegó el 1 de agosto de 2025, cuando Washington impuso un arancel del 50% a todas las importaciones de café brasileño. De la noche a la mañana,
El flujo constante de granos que alimentaba hogares y negocios estadounidenses quedó atrapado en un drama político. Trump lo presentó como un esfuerzo por nivelar el campo de juego, pero en realidad fue una apuesta que convirtió al café en un arma de la guerra comercial. El mayor consumidor del mundo de repente estaba en conflicto con su mayor proveedor, y las consecuencias fueron inmediatas. Brasil no aceptó la medida en silencio. Al día siguiente, en Sao Paulo, el presidente de Brasil declaró: "No me humillaré", rechazando cualquier negociación o concesión. Esa frase no fue solo un acto de desafío. Fue una señal de que Brasil no se doblaría ante la presión de Estados Unidos. Los comerciantes de todo el mundo lo notaron, y contratos que habían sido seguros durante décadas comenzaron a desmoronarse. Washington había apretado el gatillo, pero Brasil mostró que tenía su propio arsenal, y el enfrentamiento sacudió instantáneamente el mercado. El 31% de nuestro café en Estados Unidos proviene de Brasil. Es un gran tema. Lo interesante es que el real brasileño y los mercados brasileños no necesariamente se desplomaron tras los titulares. El efecto golpeó a los tostadores estadounidenses casi de inmediato. Los contratos con proveedores brasileños tuvieron que reescribirse o abandonarse, e importadores se apresuraron a buscar fuentes alternativas. En la primera semana, los envíos de café brasileño a Estados Unidos cayeron un 18% respecto al año anterior. No fue porque Brasil careciera de café. El país seguía produciendo más de un tercio del suministro mundial. El problema fue que el arancel borró su ventaja competitiva en Estados Unidos, haciendo casi imposible vender granos a los precios de los que dependían los compradores estadounidenses. Los precios se dispararon con una velocidad impactante. A principios de año, una libra de café molido se vendía en promedio entre $6.90 y $7.10. Tras el arancel, esa misma libra subió a entre $8 y $13 a nivel nacional, superando los $9 en estados como California y Nueva York. Para familias que consumen de 3 a 4 libras al mes, eso significó un gasto adicional de $36 a $60 al año. En el papel puede no parecer devastador, pero para hogares que ya lidiaban con el alza de alimentos y combustibles, se convirtió en una carga imposible de ignorar. Cuando Washington impuso un arancel del 50% al café brasileño, muchos asumieron que Brasil quedaría acorralado. Después de todo, perder a Estados Unidos, el segundo mayor consumidor de café del mundo, parecía un golpe aplastante. Pero Brasil no pestañeó. En cambio, miró hacia afuera, usando la crisis como una oportunidad para redibujar el mapa comercial. En cuestión de días, funcionarios y exportadores comenzaron a firmar nuevos acuerdos, demostrando que su café no necesitaba a Estados Unidos para seguir siendo relevante. Lo que parecía una trampa pronto se convirtió en una chance de expandirse hacia mercados más estables y con menor riesgo político. China fue el primer gran jugador en intervenir. Apenas 3 días después del anuncio del arancel, Pekín otorgó licencias de exportación a más de 220 empresas cafeteras brasileñas. Para Brasil, esto fue un avance decisivo. El consumo de café en China ha estado creciendo a uno de los ritmos más rápidos del mundo, impulsado por jóvenes profesionales urbanos y una floreciente cultura de cafeterías en ciudades como Shanghái y Pekín. Lo que alguna vez se consideró una nación de té está desarrollando rápidamente un gusto por el espresso y los lattes. Al abrir sus puertas a los exportadores brasileños, China ofreció no solo una alternativa, sino una base de consumidores de más de 1.000 millones de personas capaz de remodelar el panorama global del café. Europa no tardo en seguir. En Alemania, el gigante minorista Ruba firmó un memorando de entendimiento con una cooperativa brasileña que antes abastecía a tostadores estadounidenses. Este acuerdo no fue solo simbólico. Sentó las bases para alianzas a largo plazo que podrían garantizar suministros estables a uno de los mayores mercados de café de Europa. La Unión Europea siempre ha tenido fuertes lazos cafeteros, pero la disponibilidad repentina de Brasil lo hizo aún más atractivo. Sin aranceles y con demanda predecible, la UE ofrecía lo que Estados Unidos ya no podía garantizar: estabilidad.
Corea del Sur y Japón también se sumaron rápidamente. Ambos países ya estaban entre los principales importadores de café comercial y de especialidad. Al asegurarse más granos brasileños, no solo garantizaron un suministro confiable para sus crecientes culturas cafeteras, sino que también enviaron un mensaje: Estados Unidos no era el único cliente que valía la pena cortejar. La rapidez con la que Brasil redirigió envíos mostró cuánta influencia tenía en el mercado. Mientras los tostadores estadounidenses se desesperaban por encontrar alternativas, los compradores asiáticos cerraban contratos que asegurarían sus mezclas durante años. Este giro no se trataba solo de mover cargamentos. Era cuestión de poder. Al encontrar alternativas multimillonarias casi de la noche a la mañana, Brasil le arrebató a Estados Unidos su ventaja en la relación comercial. Durante décadas, Estados Unidos se había posicionado como el centro gravitacional del comercio global de café, imponiendo estándares, exigiendo suministro y asumiendo su lugar como el cliente que todos querían servir. Pero una vez que Brasil demostró que podía vender en otros mercados sin sufrir, esa ilusión se rompió. Estados Unidos dejó de ser el destino imprescindible y se convirtió en un comprador más, además con reglas impredecibles. Para las empresas estadounidenses, este cambio fue un baño de realidad. Perder el acceso fácil a los granos brasileños significó mayores costos, menos consistencia y más competencia contra rivales globales que seguían obteniendo café a precios más bajos. Mientras tanto, Brasil estaba construyendo lazos más sólidos con regiones que prometían crecimiento y calma política. En cuestión de semanas, la guerra comercial transformó a Estados Unidos de ser un centro mundial a un mercado secundario. La resistencia de Brasil no solo desafió un arancel, reescribió el equilibrio de poder en el mundo del café. El impacto del arancel no fue solo una historia sobre negociaciones comerciales o política internacional. Llegó directamente a los hogares y negocios estadounidenses, manifestándose en algo tan cotidiano como una taza de café. A las pocas semanas de la tarifa del 50% sobre los granos brasileños, los estantes de los supermercados comenzaron a reflejar el cambio. Los precios subieron bruscamente. El promedio por libra de café molido pasó de poco menos de $7 a más de $8 a nivel nacional. En estados como California y Nueva York, donde los costos ya eran altos, muchas marcas superaron la barrera de los $9. Datos de USDA mostraron que los precios minoristas habían aumentado un 16% desde la primavera, dejando a las familias pagando entre $50 y $100 más al año solo para mantener sus hábitos habituales. Para los hogares que ya estaban presionados por el alza en comestibles y energía, ese incremento no fue una simple molestia. Fue otra carga más. El café siempre había sido una de las pocas indulgencias asequibles, algo en lo que la gente podía confiar sin importar lo que pasara en la economía. De repente, se estaba convirtiendo en un lujo que obligaba a tomar decisiones difíciles. Algunas familias redujeron sus compras, mientras que otras cambiaron a mezclas más baratas, que no sabían igual. Ese cambio convirtió un ritual diario en un cálculo financiero. Las grandes cadenas como Starbucks y Tim Hortons tenían más margen de maniobra. Con redes de suministro globales y poder adquisitivo masivo, podían absorber los mayores costos, al menos a corto plazo. Los analistas estimaron que Starbucks perdería una fracción de sus márgenes de ganancia en Norteamérica, equivalentes a cientos de millones de dólares. Pero su escala y la lealtad de marca amortiguaban el golpe. Los clientes que entraban a sus cafeterías no notaban grandes diferencias al inicio. Los precios subieron ligeramente, pero el latte o cappuccino habitual seguía estando al alcance. Para esas compañías, el arancel era un desafío, pero no una amenaza existencial. En cambio, las cafeterías independientes y los pequeños supermercados contaban otra historia muy distinta. Estos negocios sobrevivían con márgenes ínfimos y dependían de granos asequibles para crear mezclas confiables. Cuando los distribuidores aumentaron los precios entre un 30% y 40% a principios de agosto, los pequeños propietarios no tuvieron respuestas fáciles.
Muchos intentaron reemplazar el arábica brasileño con robusta más barato del sudeste asiático o con granos de Etiopía y Honduras. Pero el cambio no fue sencillo. Los clientes, acostumbrados al sabor suave y ligero del café brasileño, lo notaron rápidamente. Para una cafetería, perder la confianza de los clientes regulares no era solo un tema de sabor, sino de identidad. El costo humano de esta disrupción se hizo evidente con historias que surgieron en todo el país. En Ohio, un supermercado familiar reportó que clientes se quejaban en la caja, y algunos abandonaban sus marcas habituales por alternativas más baratas. En Kansas, un dueño de cafetería redujo su horario de apertura después de que las ventas cayeran casi un 20% tras cambiar la mezcla de la casa. En Oregón, una pequeña cafetería de pueblo despidió a 2 empleados y redujo a la mitad su menú de repostería solo para sobrevivir. En Florida, un café cubanoamericano famoso por su espresso luchó por recrear su bebida insignia sin granos brasileños, perdiendo con ello el turismo de fin de semana. Estos no fueron casos aislados, sino ondas que se expandieron por comunidades enteras. Las cafeterías siempre habían sido más que negocios, eran puntos de encuentro, centros culturales e incluso salvavidas para economías locales. Cuando los precios subieron o los sabores cambiaron, los clientes se alejaron, y barrios enteros sintieron la pérdida. Librerías dejaron de recibir visitantes, panaderías perdieron clientes matutinos y las calles principales de pequeños pueblos se quedaron sin el murmullo de conversaciones alrededor de una taza humeante. Lo que comenzó como un conflicto arancelario a miles de kilómetros se transformó en la erosión de la vida comunitaria en ciudades y pueblos estadounidenses. Mientras Washington convertía el café en un arma política, Canadá tomaba un camino muy diferente. En lugar de subir aranceles o iniciar disputas, Ottawa permaneció en silencio. Y ese silencio resultó ser una de sus mayores fortalezas. Sin nuevas barreras comerciales, los importadores canadienses no tuvieron problemas en continuar con sus negocios con Brasil, e incluso aumentaron sus compras. Solo en 2024, las importaciones canadienses de café brasileño crecieron más de un 7%, preparando el terreno para ganancias aún mayores cuando la demanda estadounidense se desplomara. Al evitar el drama, Canadá se posicionó como un socio estable justo cuando los agricultores y cooperativas brasileñas más lo necesitaban. Los analistas de la industria proyectaron que podrían surgir acuerdos a largo plazo valorados en miles de millones si Canadá lograba asegurar suministros permanentes. Tales acuerdos no solo garantizarían café para los consumidores canadienses, sino que también desplazarían a Estados Unidos como comprador principal. Los consumidores canadienses apenas notaron la tormenta que azotaba al otro lado de la frontera. Mientras los compradores estadounidenses pagaban más de $9 por libra de café molido en lugares como California y Nueva York, los precios en Canadá se mantuvieron estables. Los clientes seguían bebiendo las mismas mezclas de siempre y muchos ni siquiera se daban cuenta de lo grave que se había vuelto la situación para los estadounidenses. Esa estabilidad de precios se convirtió en una ventaja poderosa. Tranquilizó a los consumidores fieles, protegió a los pequeños negocios y convirtió a Canadá en un mercado aún más confiable para los exportadores brasileños. Tim Hortons, la marca de café más icónica del país, estuvo en el centro de esta ventaja. Sin barreras arancelarias y con un flujo constante de granos brasileños, pudo mantener estables sus precios mientras los competidores al sur de la frontera los aumentaban. Otros tostadores canadienses, desde grandes nombres como Kicking Horse hasta marcas de especialidad más pequeñas, también se beneficiaron. No solo protegieron su mercado interno, sino que incluso expandieron ventas hacia Estados Unidos a través de canales en línea. Los informes mostraron que más clientes estadounidenses comenzaron a comprar en páginas web canadienses, atraídos por precios más bajos y sabores consistentes que en casa se estaban volviendo escasos. Este cambio le dio a Canadá una rara ventaja económica sobre su vecino del sur. En términos comerciales, hacer nada resultó más inteligente que intentar controlarlo todo. Mientras Washington se apresuraba a renegociar contratos y a armar cadenas de suministro alternativas con Vietnam, Etiopía e Indonesia, Ottawa recibía tranquilamente los granos brasileños sin obstáculos.
Ese enfoque calmado fortaleció el papel de Canadá en el comercio cafetero y debilitó el de Estados Unidos. Para cuando los legisladores en Washington se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, los exportadores brasileños ya habían redirigido parte de su futuro a los compradores canadienses. El impacto del arancel estadounidense al café brasileño tampoco se detuvo en la frontera. Alrededor del mundo, otros productores miraban con nerviosismo mientras Washington mostraba su disposición a usar el comercio como arma contra algo tan universal como una taza de café. Países como Vietnam, Colombia, Etiopía e Indonesia, que juntos representan una enorme parte del suministro global, de pronto tenían motivos para preocuparse. Podían ser los siguientes. El mensaje era claro: si Estados Unidos podía volverse contra Brasil, ningún productor estaba a salvo. Esa incertidumbre fue suficiente para sacudir a toda la industria. Una de las primeras señales llegó desde los mercados de futuros. En Nueva York, los contratos de arábica subieron más de un 34% desde junio, alcanzando $2.40 por libra. En Londres, los precios del robusta aumentaron aún más, un 56%, hasta $1.95 por libra. Estos no son solo números abstractos en una pantalla de trading. Determinan cuánto pagan los importadores y cuánto terminan gastando los consumidores en la tienda. Para agricultores y exportadores, los precios más altos fueron un arma de doble filo. Significaban mayores ingresos en el corto plazo, pero también traían el riesgo de inestabilidad si los aranceles estadounidenses se extendían a sus cultivos. La escala de lo que podría pasar es enorme. Juntos, Brasil, Vietnam, Colombia y Etiopía representan casi el 70% del suministro mundial de café. Si EU aplicara aranceles a algunos de estos productores, el mercado global caería en el caos. Los importadores correrían a buscar proveedores alternativos, pero simplemente no existe suficiente capacidad fuera de esos países para cubrir la brecha. El café no es como el petróleo o el grano. No se puede aumentar la producción de la noche a la mañana. Los árboles tardan años en madurar, las cosechas dependen del clima y la infraestructura no se reemplaza fácilmente. Una interrupción repentina en una cadena de suministro tan concentrada dejaría al mundo con costos más altos y menos opciones.